En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo tercero, los sacramentos al servicio de la comunidad. Artículo séptimo, el sacramento del matrimonio. Estamos terminando el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo ha dedicado 5 números al estudio del tema que tiene como título Los efectos del sacramento del matrimonio. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1642 con el tema La gracia del sacramento del matrimonio. Número 1642 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cristo es la fuente de esta gracia. Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. Esto es una belleza, este inicio de este número, que es un poco extenso, que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Fijémonos, queridos amigos, en esta expresión: Dios salió al encuentro de nosotros en el sacramento del matrimonio. ¿Qué significará esa expresión tan fuerte? Para explicarlo, el catecismo lo compara con la alianza de la historia de la salvación, de ese tamaño. Dios salió al encuentro de Israel a través de Moisés. Dios escuchó el clamor de su pueblo que estaba esclavo en Egipto y tuvo compasión y salió a su encuentro, enviándoles a Moisés para liberarle de sus esclavitudes y para llevarlos a la tierra prometida. Fijémonos cómo es curioso que utiliza esta imagen de que Dios sale al encuentro, así como lo hizo antiguamente. Ahora lo hace a través del matrimonio. Es una comparación que lógicamente hay que después aplicarla, pero sí es verdad, Dios sale al encuentro y se sirve, en el caso del matrimonio, se sirve del esposo, se sirve del cónyuge, para también liberarme de mi situación de dificultad, para encontrarme con Dios, para ser feliz, para amar en plenitud, para santificarme, para dejar de ser egoísta. En definitiva, porque, como dice la Sagrada Escritura, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Pero eso dicho en genérico, tenemos que reconocer que también existen personas concretas con carismas concretos a los que Dios les ha pedido y con quienes se ha identificado para que vivan su vida de santidad a través de la soledad. Eso en genérico. Miremos, por ejemplo, la vocación de los ermitaños y de todos estos ejemplares que hemos visto a través de nuestras catequesis. Pero sí es cierto que la Sagrada Escritura dice esto: no es bueno que el hombre esté solo. Pero en el matrimonio, como forma parte de esa conveniencia por parte del hombre, esa comunión, esa convivencia, entonces Dios sale a nuestro encuentro, porque es importante que el hombre no esté solo. Dios ha tenido misericordia de mí y sale a mi encuentro.
y va a salir a mi encuentro en esta persona que es la que Él ha puesto en tu camino para ti, para tu santificación. Esto es impresionante, porque entonces uno puede mirar y decir, esta persona tiene una misión, santificarme. Dios sale a mi encuentro, tiene misericordia, me ilumina, tiene compasión de mi pobreza, porque yo estaba caminando solo, y caminando solo fácilmente me pierdo. Y me di cuenta que necesito también de esa vocación y de ese carisma para santificarme. Dios sale a mi encuentro como hizo con Israel también en mi vida concreta. Creo que es bueno que uno perciba a su esposo, a su esposa, como un regalo de Dios que me ha hecho, por el que Dios ha salido a mi encuentro, por el que Dios ha tenido misericordia de mí y me ha enviado a esta persona para que me ayude a caminar. ¿Se acuerdan ustedes, queridos amigos, del episodio que hemos mencionado tantas veces de los discípulos de Emaús? En el que Jesús se puso a caminar junto a ellos y ellos no le reconocieron. De igual forma, tendríamos que decir lo mismo en el caso del matrimonio. Porque uno podría estar caminando con Jesús, Él caminando junto a mí, y no le reconozco. Y es mi esposo, y es mi esposa, y camina conmigo, y está junto a nosotros, y no le reconocemos. Y lo que ha sucedido es que Dios ha salido a mi encuentro en él, en ella. Por eso, este número del catecismo continúa diciendo, permanece con ellos. Les da la fuerza de seguirle tomando su cruz. Porque es que está caminando con ellos. Y lo importante aquí, queridos amigos, es fijarnos en aquella promesa que Él hizo Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa que a Él le hizo Jesús no va a dejar de cumplirla. ¿Y esa promesa a qué se refiere? Claro está, al sacramento de la Eucaristía, sí, sí. Pero también se refiere a que en la iglesia, por medio de ella recibimos esa compañía, esa asistencia, pero también se refiere al sacramento del matrimonio con esa promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta que la muerte los separe. Así lo podemos decir concretamente en el caso del matrimonio. Jesús camina con nosotros, estará con nosotros hasta que la muerte nos separe. Esto quiere decir que Jesús ha hecho una promesa de permanencia, porque Dios es fiel y está junto a nosotros y nos protege y no nos deja solos. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu valla, tu vara y tu cayado me sosiegan, dice el Salmo. Es el Salmo ese del buen pastor que leemos una y otra vez y que es buenísimo tenerlo siempre presente. Tú vas conmigo. Una persona casada debe y puede rezar este salmo en toda ocasión, refiriéndose a su esposo y a su esposa. Y nada me falta. Camina junto a mí. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Fíjense, eso es lo que va sucediendo.
Se siente el hombre, se siente la mujer completos porque nada le falta. No me siento solo porque camina junto a mí. Y en ese caminar me concede, me conduce hacia fuentes tranquilas. Porque es que cuando estaba solo estaba desorientado. Es verdad que el sacramento del matrimonio otorga una seguridad, fuentes tranquilas. Uno se siente seguro, se siente protegido, se siente amparado porque se da cuenta que en el sacramento del matrimonio descubre que Dios camina junto a él, que no le ha dejado solo, que le acompaña. Y esto, queridos amigos, es muy, pero muy importante. Y debemos tener en cuenta que así como los discípulos de Maús dijeron aquello de, pero fíjate que caminó durante todo ese tiempo y no le reconocimos. Eso tiene mucha, pero mucha importancia. Yo no sé si ustedes conocen, queridos amigos, la leyenda de San Alejo, que la usaba mucho el santo cura de Ars en sus homilías, en sus catequesis. La leyenda de San Alejo habla que él era hijo de uno de los señores feudales que vivían en un castillo. Pero San Alejo quería seguir los pasos de Jesucristo en la pobreza, y ahí dentro de ese castillo no lo podía hacer. Y entonces un día se marchó del castillo y durante mucho tiempo estuvo viviendo fuera como un mendigo. Incluso tomó todo aspecto propio de un mendigo en los lugares lejanos de su castillo natal. San Alejo, pasado muchos años, retornó al castillo. Tocó la puerta pidiendo limosna y nadie le reconoció con aquel aspecto andrajoso que traía. Y solo por caridad, porque la madre de San Alejo era una mujer cristiana y muy caritativa, por caridad, ella le acogió en aquel castillo sin ser consciente de que era su hijo. Y entonces le dio dentro del castillo un lugar para que él viviera, y era debajo de las escaleras que conducían a la habitación de su mamá. Y ahí él quedó tirado, debajo de las escaleras en ese castillo, a cambio de que hiciera algunos servicios de limpieza en el castillo, y la paga iba a ser vivir ahí debajo de la escalera. Y así estuvo el resto de los años de su vida sin que nadie reconociera que él era el hijo de esa casa. Terminando sus días, cuando falleció San Alejo y estaban amortajando su cuerpo, su madre, que estaba allí presente, descubrió con algunas señales en su cuerpo que él era su hijo. Se dio cuenta que había vivido durante todos estos años en el castillo debajo de las escaleras de la habitación de su mamá y que ella no se había dado cuenta. Esa leyenda de San Alejo fue utilizada por el santo cura de Ars en sus catequesis sobre la Eucaristía para decirnos que tenemos a Jesús junto a nosotros en el sagrario y que no nos hemos dado cuenta muchas veces. Algún día, cuando nos muramos y nos pongamos en la presencia de Dios, diremos, pero qué bruto he sido, qué burro he sido, qué ciego he sido. Lo tenía junto a mí y no le reconocí. Estaba ahí y no me di cuenta. Ahora apliquemos eso en el matrimonio. Todo aplica perfectamente. Jesús camina junto a nosotros, está junto a nosotros, es nuestro cónyuge y muchas veces no le reconocemos.
Tenemos ahí a Jesús. Está presente junto a nosotros. Ha salido a mi encuentro, ante mis ojos, y no le reconozco. Igual podría ser que resulte que cuando me presente delante del Señor, el Señor me dirá: pero si te tuve delante de mí y no me serviste, si te tuve delante de mí y no te entregaste, cuando Él me diga: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me brindaste un albergue, etcétera, etcétera. Y yo le diré: pero Señor, ¿cuándo ocurrió tal cosa? Que yo no la vi. Y uno se va a llevar la sorpresa de que el Señor le diga: yo estaba en tu cónyuge, yo estaba en tu esposo, yo estaba en tu esposa y no me conociste. Yo era quien estaba presente en él, en ella. Así, queridos amigos, que aplicamos también esta doctrina de esa presencia de Jesucristo que camina junto a nosotros y apliquémosla también al sacramento del matrimonio, que es la presencia de Cristo en mi cónyuge, que camina conmigo, que está conmigo, que permanece en mí. Y después el catecismo sigue diciendo: Cristo es la fuente de esta gracia que se nos da en el sacramento del matrimonio, que permanece con los esposos, y segundo, que les da fuerza para seguir tomando su cruz. Es una cosa muy bella, porque lo importante, lógicamente, es que la santificación en el matrimonio sea abrazando la cruz del matrimonio que todos traen consigo. Yo no conozco un solo matrimonio. Yo no conozco una sola casa, un solo hogar, en la que tú toques la puerta y que ahí no existan cruces. No conozco. Y si alguno lo conoce, le pediría por favor que me lo deje saber, porque me encantaría ir a conocer ese museo. No existe una familia sin cruces. Eso no existe. Y además, allí donde hay cruces muy pequeñas, nosotros somos, como seres humanos, expertos en tener la capacidad de agobiarnos y hacerlas grandes. Es impresionante ver cómo hay matrimonios, hay familias que tienen cruces grandes, importantes, objetivamente hablando. Es impresionante ver cómo entre esas cruces las llevan con alegría, con paz. Incluso dan la impresión que no les pesan. Por ejemplo, una familia que tiene un niño con capacidades diferentes, que tiene su abuela en el hospital y además hace 1 mes o 2 meses se les murió uno de sus hijos o un familiar cercano. Y todo ese peso lo llevan con una tremenda alegría que no les hace ni siquiera borrarse la sonrisa de su rostro en ningún momento. Pero vas a otras familias y ves que no parece que objetivamente hablando haya ninguna cosa que pueda calificarse como una tremenda cruz, que son cuestiones mínimas para llevar, y sin embargo, se les hace infinitamente insufrible esas pequeñas cositas, y se ahogan en un vaso de agua literalmente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esta es la clave, queridos amigos, que tenemos que recibir la gracia para tomar la cruz y abrazarla. Que es básico el que nos abramos a la gracia de Cristo para abrazar nuestras cruces y que no caigamos nunca en la tentación de pensar
que tenemos que ser el matrimonio feliz para llevar la cruz. Que eso no es así. Porque no podemos entender por felicidad un escenario sin cruces, como pretenden muchos tenerla. El matrimonio feliz no es el que no tiene problemas. La familia feliz no es esa que es todo color de rosa. La familia feliz es aquella que abraza sus cruces con auténtica confianza y entrega. Esa es la familia feliz. Todo lo demás es un teatro. A lo mejor escondido en las cosas, en el dinero, en el éxito de un trabajo o en la cantidad de amigos que tienes a tu alrededor, porque como eres exitoso, tienes muchos amigos alrededor. Y ahí te escondes. Por eso dice el catecismo que este sacramento también da la gracia para levantarse de sus caídas y perdonarse mutuamente. Porque todos somos pecadores. Sería ridículo pensar que uno llega al matrimonio habiendo alcanzado ya un estado en el que ya uno no meta la pata. Porque vamos a seguir metiendo la pata, por desgracia, porque somos egoístas. Y aunque queramos entregarnos con generosidad en nuestra familia, en algún momento nos va a salir ese hombre viejo, esa mujer vieja egoísta, en donde uno se busca a sí mismo. Y qué importante es cuando aparezca en algún momento ese hombre viejo y esa mujer vieja, qué importante es estar en continua disposición de levantarnos de nuestras caídas y de pedirnos perdón. Fijémonos, queridos amigos, Dios podía haber dado la gracia para no caer. Él podía haber hecho eso, pero no lo hizo así. En su pedagogía divina, Él ha querido darme la gracia para que me levante de mis caídas, para que aprenda a ser una persona humilde pidiendo perdón. Es decir, el matrimonio es un sacramento que nos pone en camino de continua conversión, pero es además muy bueno. Que los hijos vean en sus padres, no que son impecables, en el sentido literal de la palabra, que no ven en ellos pecado alguno, ni defecto alguno en mi padre o en mi madre, sino que lo importante no es que yo no haya visto defecto o pecado en ellos, sino que yo haya visto que mis padres están en continua conversión. Que ellos también se confiesan, que ellos también piden perdón, que ellos también se reconocen pecadores y que ellos entienden que tienen una necesidad de seguir creciendo hacia la santidad, no que son perfectos. Eso es lo que realmente es importante y por eso el catecismo lo dice, nos da la gracia para levantarnos después de las caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar uno los cargos de los otros. Y aquí nos hace referencia el catecismo a la carta de San Pablo a los Gálatas 6:2. Hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, a vosotros los espirituales, los fuertes corregirle con espíritu de mansedumbre. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, que Dios ha pensado en unos para llevar las cargas de los otros. ¡Qué cosa tan maravillosa! Eso de llevar las cargas mutuamente forma parte entonces del designio de Dios y además es que es muy curioso que eso nos permite complementarnos.
qué fatal es cuando una pareja en un matrimonio comienza a exigir una especie de lenguaje reivindicativo cuando empiezan a decirse, esto te toca a ti, esto me toca a mí. Cuando uno comienza a escuchar ese tipo de lenguaje reivindicativo en el que parece que están mutuamente pasándose las cosas y reclamándose al milímetro, qué peligro es eso. Claro que hay que compartir las tareas de la familia, sí. Hay que poner el hombro, sí. Hay que responsabilizarse de las cosas, sí. Pero cuando eso se traduce en un lenguaje reivindicativo, de reclamo, en el que parece que más que una prontitud a la entrega, una especie de mediación en la que uno está casi administrando su entrega, y entonces se convierte en uno en un administrador con un papel y una hoja. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto puso? ¿Cuánto sirvió? A ver si el otro también lo hace. Eso da mucho miedo. ¿Qué peligro es eso? Fíjense, queridos amigos, escuché en una ocasión una frase que en lo personal me ha ayudado mucho. Dice, para que una familia funcione, hace falta que por lo menos haya un tonto para que sea feliz esa familia. Una expresión fuerte, ¿no? Alguien en esa familia tiene que estar dispuesto a ser el tonto, a llevar las cargas de los demás. Si no hay nadie dispuesto a hacer nada, él o ella es el que lo va a hacer. Yo voy a empezar. Yo voy a ser el que no va a ser egoísta. Yo voy a ser el que no va a estar midiendo aquí si di 5 o si di 10. Hay que hacer el tonto. Cuando la otra persona quiere pelear, hay que hacer el tonto. Hay que aprender a llevar las cargas sin estar llevando la cuenta. Mientras no exista esta capacidad, queridos amigos, una familia no va a funcionar. Van arrastrando el ala. Pero para que esa familia pueda ser feliz, lo hermoso ahí debería ser que casi se estén peleando entre ellos por quién va a ser el tonto, o que todos sean tontos. Que se estén peleando para hacer las cosas que se necesitan hacer, para ver quién está más dispuesto a olvidarse de sí mismo, y entonces ahí esa familia va a funcionar. La felicidad de una familia consiste es en la prontitud para llevar las cargas del otro. Lo lógico es discutir. Lo tonto que da resultado es la prontitud para llevar las cargas del otro. Uno discute por muchas cosas, porque me toca a mí, porque le toca al otro. Qué interesante sería decir, yo lo hago, deja que yo me encargo. Eso cambiaría todo. Y así entenderíamos lo que dijo San Pablo: perdonarse mutuamente llevando unos las cargas de los otros. Y entonces lo completa el catecismo con otra carta de San Pablo a los Efesios 5:21. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Es decir, en vez de tener una especie de tendencia a querer estar por encima del otro, a someterle al otro en todo, San Pablo dice, sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo.
Fijémonos, queridos amigos, que el fruto del pecado original, según el libro del Génesis, es esa especie de sometimiento de un cónyuge al otro. Especialmente parece que es la mujer sometida a su marido. Eso está expresado como una de las consecuencias del pecado original, lastimosamente. Pero aquí en la carta de los Efesios, San Pablo lo que dice es, sed sumisos, no sed sometidos el uno al otro, sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Es decir, que tenga yo la capacidad de no querer quedar siempre encima, adelante de los demás, sino que la humildad se va a convertir en el elemento, en la virtud básica para lograr en mi familia una auténtica comunión. Y entonces, cuando logramos la comunión, dice este número 1642 del Catecismo, podríamos llegar a amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. Es decir, que otra consecuencia de la gracia es la delicadeza. Con delicadeza, lo que el Catecismo quiere decir es que también uno está limando sus formas. Que no se vale decir, es que yo soy así, es que yo soy como soy. Eso no se vale decir en una familia. No es solo yo soy así, esa es la excusa perfecta para no purificarte. Cuando usted escucha que una persona dice, eso es que yo soy así, es la excusa perfecta para seguir siendo un patán, para no limarse, para no arreglarse, para no empezar un camino de santidad, para seguir siendo un grosero, una grosera. Esa es la excusa perfecta y se ocultan dentro de eso. Es que yo soy así. Pues entonces cambia. El catecismo lo dice muy hermoso. Amarse con amor sobrenatural delicado. En las alegrías de su amor y de su vida familiar. Dios nos da esa gracia, ese don. Es como un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero. Esa delicadeza, que es un excelente camino hacia la santidad. Y termina el catecismo este número. Con esto terminamos nuestra catequesis, con un texto maravilloso de Tertuliano. Dice Tertuliano, ¿de dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia? Que confirma la ofrenda, que sella la bendición. Los ángeles lo proclaman. El Padre Celestial lo ratifica. Que el matrimonio de dos cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina al mismo servicio, los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor, nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne, donde la carne es una, también es uno el espíritu. Ese es un impresionante texto, queridos amigos, que hay que leerlo y releerlo todo este fin de semana. Estamos hablando de Tertuliano, siglo II. Este texto es tan antiguo como la iglesia entera. Y ahí recoge el catecismo
como una especie de discurso en el que se alaba el matrimonio como un don tremendamente grande para nuestra santificación.